Hola Pinkies, gracias por acompañarme en otro capítulo. ¿Te ha pasado que no te crees los éxitos que te pasan, dudas de tus capacidades o crees que lo que te pasa bueno es mera suerte? Basta de no creérnosla. Hoy tenemos a una invitada muy especial y vamos a platicar sobre el síndrome del impostor. Recibamos con un fuerte aplauso a la psicóloga Melissa Rodríguez. Hola Mar, pues muchas gracias. Primero que nada por invitarme a tu espacio, por permitirme compartir pues esta conversación, esta platiquita que vamos a tener el día de hoy. Me presento, yo soy la licenciada Melissa Rodríguez Figueroa, soy psicóloga con enfoque clínico cognitivo conductual y pues me especializo mucho en el trabajo con niños y adolescentes. Súper bien, Meli. ¿Y tus redes sociales dónde pueden encontrarte? Mira, tenemos varias. Está la de adultos, donde compartimos información acerca de psicología, que es @tup.psicología, es TOOP.psicología. Y tenemos otra cuenta en donde compartimos información para padres de familia, que es @tupkids.psicología. Y mi cuenta personal, donde también pueden encontrar información, es @melrodríguez98. Súper bien, excelente. Oye, pues bueno, ya saben dónde encontrar toda esta información. Y el tema de hoy va a estar súper interesante porque justamente platicábamos en estos días que nos estábamos aquí poniendo de acuerdo para la hora y todo, que este tema del síndrome del impostor se escucha muy fuerte y a lo mejor el término puede ser relativamente nuevo, pero realmente este tema se ha visto desde siempre, pero ahorita ya se le da un nombre, un espacio para hablar de estos temas. Y yo creo que ahorita, si no has escuchado hablar sobre esto, ahorita vas a saber exactamente a qué nos referimos, porque a todos nos ha pasado esto, ¿a poco no? Sí, claro que sí. De hecho, cuando me compartiste el tema, me encantó porque creo que actualmente lo escuchamos mucho como en nuestras reuniones, con nuestros grupos sociales. Creo que es un tema que cada vez se escucha más. Tal vez antes no se platicaba como al día de hoy, pero pues qué padre tener este espacio para visibilizarlo. De hecho, como pues tú lo comentas, el síndrome del impostor nació desde 1978. Entonces, pues es algo que ya tiene muchísimos años, ajá. Justo el término se da por dos psicólogas estadounidenses, que es Clintz y Susan. Ellas empezaron a analizar a un grupo de profesionistas y se dieron cuenta que tenían una problemática en común. La problemática era que ellas ya habían terminado su carrera con éxito, pero se daban cuenta que al momento de ejercer, ya estando en su trabajo, la problemática era que se sentían insuficientes. Entonces, desde ahí se comenzó a hacer como este análisis acerca de, pues, qué era lo que estaba ocurriendo y es como nace este título que es síndrome del impostor. De hecho, al principio se creía que el síndrome del impostor únicamente era con las mujeres, ya después nos dimos cuenta que pues no es cuestión de género, sino también tanto mujeres lo viven como pues los hombres. Oye, ¿y por qué tú crees desde el lado, bueno, ya que tú que tienes toda la información tan amplia sobre el mundo de la psicología, ¿por qué crees que se pueda dar esto? ¿Por qué me incluyo, ¿verdad? ¿Por qué no nos terminamos de creer cuando algo bueno nos pasa o que somos realmente suficientes para algo? Bueno, mira, para definir primero un poquito como lo que es el síndrome del impostor, es como tú lo comentas, es cuando sentimos que estamos siendo como farsantes o estamos cometiendo un fraude, explicándolo un poquito más, es cuando nos esforzamos todo el tiempo, pero aún así creemos que no es lo suficiente o que no nos merecemos lo que nos está pasando. Entonces, hay diferentes formas en las que lo comenzamos a vivir. Hay personalidades que lo detonan un poquito más. Por ejemplo, hay personalidades que el típico, la personalidad perfeccionista, en donde siempre está buscando que todo esté completamente correcto, completamente bien, y pues tú y yo sabemos que pues la perfección no existe, pero estas personalidades lo llegan a desarrollar porque se están esmerando constantemente, pero justo aquí es donde nos invade el síndrome del impostor, nunca lo ven como suficiente. También están personalidades como las que son súper independientes, entonces todo el tiempo no buscan ayuda, quieren hacerlo todo completamente solos, pero aún así se topan con esta realidad en donde no es suficiente. Por más que me invada de tareas, no es suficiente. También la de superhéroe, yo me identifico mucho con esa, que es ponerme diariamente muchísimas tareas. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy dando un valor a mi persona en base a lo que hago. Entonces, agrego más cosas a mi lista diariamente, pero realmente es exactamente lo mismo. Nunca llego a sentir como esa satisfacción por concretar cada una de las actividades que hago. Entonces,
pues sí, se da continuamente. A veces creemos que esto se da únicamente en personalidades como muy inseguras, pero de hecho no. De hecho yo creo que algo que sí hay que visibilizar mucho, porque a veces vemos a personas, no sé, actores o a empresarios que ya están como en el pico de la montaña, que ya les está yendo extremadamente bien. Y pues nos comparamos, ¿verdad? De, pues porque yo no estoy ahí. Y creemos que esas personas no viven el síndrome del impostor. Pero la realidad es que no, esto no solamente se da en personalidades inseguras. Definitivamente esta personalidad es un poquito más vulnerable, pero también en personas que tienen muchísimo éxito, te lo puedo asegurar que les podemos ir a preguntar de cómo les fue como en el camino y si pues en algún momento sintieron esta sensación interna en donde yo solito me siento insuficiente en lo que estoy haciendo. Aparte creo también que tiene mucho que ver la educación que recibimos. Por ejemplo, y no es por quemar a mi mamá que está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero creo que también, por ejemplo, el tema del perfeccionismo, bueno, por ejemplo, yo soy hija mayor, entonces creo que también como hermanos mayores también tenemos como que esa carga que nadie nos puso, pero como que agarramos solitos. Claro. Entonces, por ende viene el tema también del perfeccionismo. Y por ejemplo, yo traigo mucho desde chiquita que veo por ejemplo, de que, ay, no podemos como que ponernos un poquito a descansar porque es de que hay tantas cosas que hacer en la casa y no sé qué. Y acá, pues, por ejemplo, ya uno trae así ese chip que, por ejemplo, ahorita ya, pues yo ya me casé, ya no vivo en casa de mis papás, ya acá estoy con mi esposo y todo, pero me siento como con esa culpa de cuando tengo eso, una hora libre y me siento y digo, no estoy haciendo nada productivo, o sea, no estoy haciendo nada productivo, como que necesito a fuerza estar haciendo algo para sentir que realmente estoy produciendo o que está valiendo la pena y que no tiré, por ejemplo, así mi tiempo. Entonces, creo que también tiene mucho que ver la forma en la que nos educaron y sobre todo también pues los círculos en los que nos vamos relacionando. Sí, Mar, de hecho, como comentas, el tema de las dinámicas familiares influyen bastante. Por ejemplo, hay dinámicas familiares que son muy disfuncionales. Entonces, yo siempre comento como la forma en la que un papá dialoga con su hijo es súper importante. ¿Por qué? Porque la forma en la que se percibe un niño ahorita es la forma en la que se va a percibir un adulto, pues en un futuro. Entonces, a veces como no vemos el impacto que vamos a tener. Entonces, hay ciertos papás que mantienen el, no sé, el típico diálogo de, no, 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 tú no puedes, déjame, lo hago yo. Eso es de grandes. Eso es de Ajá. grandes, ajá. O no, 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 es que tu hermano lo hace mejor, tú no lo hagas, mejor tu hermano. Entonces, a veces no nos damos, son pequeñas frases que no nos imaginamos como el impacto tan grande que va a tener un niño. Entonces, ahí es cuando digo, también nos debemos empezar a cuestionar cómo es nuestro diálogo. ¿Estás fortaleciendo a un niño para que sea seguro o para que sea inseguro? Porque ahorita le estás diciendo a un niño que no puede, pero en un futuro va a ser un adulto que va a buscar un trabajo y él cómo se va a presentar a una entrevista, sintiendo que él lo va a lograr o sintiendo que incluso ni siquiera lo debe de intentar porque no va a poder. O que no llega a la entrevista, o que se hace menos solo, ¿no? También. Exactamente. Algo que también veo ahorita en la actualidad es como la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, como el tema de las redes sociales, que era lo que te compartía hace un ratito, pues los influencers, ¿verdad? Ahorita vemos como pues el éxito, lo que nos comparten, la alegría. Todos vemos como ya el pico de la montaña y nadie nos comparte como pues cuánto me costó subirla. Entonces también me he dado cuenta que por las mismas redes ahora el ser humano vive como con una sobreexigencia, en donde todo el tiempo está buscando ver qué más puede hacer o qué no le está saliendo. Por ejemplo, la comparación de es que ella tiene mi edad, pero yo no tengo todo lo que ella ha logrado. Entonces, pues ahí voy como reforzando esta inseguridad de, no, pues si yo no tengo eso, entonces yo no puedo. Pero es ese pensamiento intrusivo en donde, pues, ¿cuál es la evidencia de que no puedes? Una comparación con una persona en la que realmente, pues, no conoces el trayecto que ha tenido, en lugar de, pues, simplemente comparar tu camino, ¿verdad? Pues tal vez tienen la misma edad, pero pues no han recibido las mismas oportunidades. Claro. Pero son todos estos pensamientos que como nos interrumpen un poquito a aventarnos a conocer nuestro propio camino. Y sobre todo ahorita que mencionas ese tema de las comparaciones está bien fuerte y sobre todo, híjole, por las redes sociales, yo creo que todos hemos caído alguna vez en compararnos. No nos vayamos tan lejos con un influencer, ahí con tu mismo círculo social. Sí. Y por ejemplo, hace poquito me topé con un video viral
de una chica que decía como, bueno, no vamos a decir el nombre del influencer para no quemar gente, ¿verdad? Pero decía esta chica como que, oye, a mí me salen a cada rato videos de este influencer que como que si yo a esta edad ya tengo todo esto, como que a ti qué te falta para lograr esas cosas. Y la chica decía de que, oye, espérate, o sea, como que yo tengo 5 años más que tú, decía de que no tengo ni casa, no tengo ni un coche, vivo con mis papás o a veces me completo no la renta, o sea, como que decía muchas cosas y realmente tiene mucha razón porque, a ver, con este tema de los influencers, nosotros idealizamos mucho a las personas, o sea, creemos que el éxito es todas esas cosas materiales y ojo, no estoy demeritando el trabajo de los influencers o Claro. creadores de contenido, porque realmente obviamente tienen una friega, o sea, yo también me dedico a la parte de creación de contenido aparte del podcast y si es una friega estarte metiendo y publicando todos los días y esto y que el otro, pero no podemos hacer comparaciones porque al final no sabemos las oportunidades que tiene cada quien. A lo mejor es influencer y también hace poquito me topé un video así como de comedia que decía como una parodia como, ay, los podcasts financieros del 2025 de que eres pobre porque quieres, punto. O decía de que el pobre es así por la mentalidad, porque no se educa y es como que, oye, tú no sabes realmente las oportunidades de cada quien. A lo mejor tanto como para ti y para mí, se nos dio la oportunidad de poder tener un estudio, pero no sabemos quién no tiene esta oportunidad. O a lo mejor nosotros podemos dar por hecho de que uno tiene internet en su casa y tienes a lo mejor tu celular, etcétera, pero a lo mejor hay quienes no tienen acceso a eso. Claro. Entonces, cada historia es completamente diferente y por eso también entra la parte de la frustración, ¿no crees? Sí, de hecho, definitivamente el síndrome del impostor repercute en muchas cuestiones, más allá de la inseguridad que te provoca, pues también trae frustración, como tú comentas, trae mucho estrés, trae ansiedad, incluso como esta incapacidad de recibir oportunidades, o sea, también te limita mucho como a intentar cosas nuevas. Y algo que dijiste tú que es muy importante, todos tenemos un camino y creo que no es que las personas no vivan estos pensamientos, es que poquito se habla a veces de todo lo que me costó llegar ahí, ¿verdad? Como te digo, en redes sociales, pues sí, podemos ver el éxito, pero pues el éxito conlleva también mucha lucha. Entonces, pero pues no platicamos de, bueno, la primera vez que intenté grabarme, como dices tú, en creación de contenido, pues también sentía que tal vez no me iba a salir bien o me sentía incapaz, pero la realidad es que la evidencia a veces es todo lo contrario. De hecho, a mí, compartiendo, a mí también me pasó, por ejemplo, cuando me gradué de psicología, yo solita era la que me daba como esa etiqueta de cómo van a confiar en mí si tal vez todavía me veo muy chiquita y cómo van a confiar en mi trabajo. Pero todo ese diálogo venía de una mujer que había estudiado toda su licenciatura, que decidió ir a España a estudiar para aprender muchísimo Wow. más de su carrera. Entonces la evidencia era todo lo contrario, ¿verdad? Pues yo claro que tenía toda la capacidad porque me preparé en todo mi, pues, desarrollo académico, me preparé para ser una buena psicóloga, pero pues es a lo que vamos, ¿verdad? Como que el inicio es complicado y a veces nos damos cuenta que no es alguien parándose enfrente para decirme que no puedo, a veces soy yo. De hecho, yo les digo a mis pacientes, es como una vocecita, ¿verdad? O sea, es una vocecita que me habla, pero ahí es donde es súper recomendado como reestructurar el pensamiento. Entonces, en lugar de pensar que soy incapaz de realizar algo, ¿por qué no pienso en todo lo que he hecho para así lograrlo? Sí, justamente me hiciste acordarme de algo muy lindo y que hasta a lo mejor lo recuerdo así como que con algo de nostalgia. Y yo cuando recién empecé todo este tema del podcast, pues ya tenemos casi 6 años con el podcast. Y cuando empecé, yo me puse con unas dinámicas que era, hice unas tarjetitas de presentación y después lo que yo hice, que en ese entonces pues no había nada de podcast, pero sí estaban las redes sociales, entonces lo que yo hice es con una chica que ya conocía de unos bazares así de mercados emprendedores, yo con ella llevaba mis tarjetitas y le compraba producto para, o sea, como que era un intercambio, le compraba producto, le dejaba cierto número de tarjetas y le pedía ahí que pues el favor de que en cada cosa que vendiera ella metiera una tarjetita, o sea, para ir dejando como la parte de mis redes Ok. sociales, pero no sabes, o sea, a mí me dio un nervio hacer eso porque dije, y es que si me dice que no,
y que no sé qué. Y también cuando estaba haciendo las tarjetitas, me acuerdo que mi ahora esposo me acompañó a recogerlas y estábamos en la imprenta y una chica que también iba a recoger un pedido de otra cosa, las vi y dice, ay, qué bonitas, están todas rositas, de que puedo ver una. Y yo, sí, ten, quédatela, ¿verdad? Ya haciendo la promoción, pero yo, ten, quédatela, y no sé qué. Claro. Y luego me dijo, está bien bonitas, dijo. Y luego ya en ese ratito me buscó así luego por las redes sociales que venían ahí, dijo, ¿a poco eres influencer? Y yo me acuerdo, me preguntó eso, de que ¿a poco eres influencer? Y yo le dije, pero tenía un chorro de pena. Yo le dije, sí, algo así. O sea, ni siquiera me la creí en ese momento porque para mí era como que estoy empezando, como que, ¿por qué me voy a dar el ego de acá? O sea, no estaba reconociendo mi trabajo y me acuerdo que así quedó. Me empezó a seguir ella, de hecho hasta la fecha me sale todavía la chica Victoria por si nos está viendo aquí en el podcast. Me sale ahí que todavía ve mis historias y está ya como que Ah, al pendiente y todo, digo, qué bonito. Y ya me acuerdo que después mi esposo me dijo, como que en tono de regañón, pero con ese amor, ¿verdad? Me dijo de que por favor, que sea como que la última vez que te escucho, que hablas así de tu proyecto, porque si tú no te crees como que esa importancia y ese valor, claro. ¿cómo quieres que la demás gente vea eso? Dijo, por favor, ya no vuelvas a decir que como que sí, soy podcaster, algo así, o influencer, algo así. No, tú di que sí, o sea, créetela porque ya te estás vendiendo como tu marca personal y como que se me quedó mucho ese chip y ahora aunque obviamente cuesta en el sentido de que pues no quieres verte como ególatra o así como sangrón, ¿verdad? Pero aunque a lo mejor sigue por ahí un poquitito eso, pero ya lo hago con esa seguridad. Y yo me acuerdo que antes también me daba mucha pena de que hasta que él mero veía mis videos, yo era que, ay, quítalo, quita el video, ¿no? Y ahora es Ujú. que, sí, velo, dime si hay algo que corregir para el siguiente o así, o sea, como que vas aprendiendo también conforme pues esa experiencia. Claro. De hecho, como comentas, parte del síndrome del impostor, más allá a veces de no creérnoslo nosotros mismos, también nos cuesta bastante el reconocimiento de nuestras personas. Como me comentas, pues tu esposo fue el que te marcó el alto como al pensamiento, ¿verdad? De meritar o minimizar tu proyecto, tu trabajo. Entonces, es uno de los rasgos pues más importantes que trae el síndrome del impostor. A mí también me pasó cuando comencé a trabajar en TUP, es pues una clínica de psicología, entonces me hacen la propuesta, recuerdo que yo acepto y la verdad es que las personas que trabajan ahí son personas que yo admiro mucho, los admiro mucho como profesionales de la salud, como los psicólogos que son. Justo cuando me llega esta oportunidad, pues los primeros en felicitarme fue mi familia y mis amigos, antes que yo. Yo la verdad es que no me lo podía creer, incluso yo me cuestionaba mucho, ¿verdad? Me encantaba la oportunidad, pero yo era, estoy lista, sabiendo que pues yo ya tenía como todo mi historial profesional, pero aún así me cuestionaba si yo estaba lo suficientemente lista para ingresar como a la clínica de terapeuta. Y me acuerdo que me lo reconocían, me lo aplaudían y yo me tardé. La verdad es que me tardé, incluso pues Andrea, que es la dueña del consultorio, sí me tuvo que sentar a platicar conmigo como necesito que te la creas, tú eres la psicóloga y por algo estás aquí. Y ahorita me compartías algo que a mí también me pasó, que es la comparación, porque yo también, claro que reconocía su trabajo y yo la admiro mucho como psicóloga. Entonces yo la escuchaba y yo decía, es que yo todavía no soy esa psicóloga. Y ella misma fue la que me dijo de, Melissa, yo ya llevo más de 5 años en esto, o sea, nuestro camino va diferente, ¿verdad? Tú lo estás construyendo, etcétera. Y fue así como yo me empecé a tener un poquito más de paciencia, empecé a modificar mucho mi diálogo, porque al final de cuentas todo esto viene a ser un diálogo interno y viene a hablar como de la autopercepción que tengo de mí. Entonces yo todo el tiempo fracturaba mi autoestima, porque claramente mi autoestima estaba rota porque yo no confiaba en mis capacidades. E incluso me doy cuenta que la forma en la que hoy me desenvuelvo se cambió de una forma muy positiva por el diálogo que modifiqué. Suena como algo súper pequeño, pero la verdad es que la forma en la que nos hablamos repercute muchísimo en la forma en la que pues nos vamos moviendo un poquito más en las oportunidades. Sí, claro, aparte el tema de la terapia, o sea, es fundamental en todo esto porque
vas trabajando, a lo mejor tú vas por otra cosa, un tema familiar o un Claro. duelo o lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y al final te sirve para ir trabajando en otras cosas de tu autoestima, de tu amor propio y ahí es cuando dices, híjole, ¿a poco como que todo esto puede pasar como que gracias a la A la terapia, ¿no? terapia. Sí, de hecho yo pues siempre yo voy a invitar a todos a que asistan a terapia. Yo creo que siempre la forma en la que pensamos o en la que sentimos nos lo debemos de cuestionar. ¿Por qué? Porque hay que saber si lo estamos haciendo desde nuestro bienestar o algo nos está lastimando. Entonces, sí los invito mucho a que se cuestionen esta parte. Terapia, al final de cuentas, es como confrontarte contigo mismo. Entonces, pues en esa confrontación también es conocerte. A mí me pasó, compartimos el tema de la personalidad perfeccionista. Yo me daba cuenta que para mí era súper complicado equivocarme. Era muy complicado equivocarme, también tomaba muchas responsabilidades y luego me di cuenta que esto venía por la educación que he tenido. Mi papá, con todo respeto a mi papá, que lo quiero mucho, pero mi papá siempre fue como muy recto en ese sentido, como trata de no equivocarte, haz las cosas bien, etcétera. Y pues fue un chip que yo tuve desde chiquita, ¿verdad? Entonces, ahora que vemos a una adulta que es perfeccionista, que le cuesta equivocarse, que cuando se equivoca como remarca mucho como el error, entonces, ¿por qué entendí esto? Cuando me confronté y fui a terapia, ¿verdad? Fue la primera vez que fui a terapia y fui a mis 22 años. La verdad es que yo ya estaba pues más grande, no fui tan pequeña. Creo que a esa edad fue, no, creo que a lo mejor yo fui a terapia la primera vez como a los 24, 23. Y creo que realmente no hay una edad en la que digas, a esta edad debo de ir, ¿no? Realmente te debe de a ti nacer para que pueda realmente ver un cambio. Y sí, híjole, este tema del perfeccionismo, yo también lo he experimentado yo creo que pues desde siempre, desde lo que platicamos ahorita, Ujú. pues desde la educación que he recibido también, pues ya luego en pláticas con mi mamá es cuando me dice que, oye, es que tu abuelito también era así con nosotros, entonces como que ya es esa escuelita y pues sí, o sea, ya lo traes, pero también las personas perfeccionistas sufrimos mucho, sufrimos mucho porque a veces como todo lo queremos así bien y luego se cambian los planes y es de que no, pero no me muevas esto que ya tenía o me adapto, pero a lo mejor me cuesta al principio, ¿no? Entonces, sí, el tema del perfeccionismo está muy, muy E cañón. incluso muchas veces es sin intención. Por ejemplo, yo también veo a mi papá y veo que él se exige mucho. Entonces, pues él educó, yo soy hija única, entonces como la educación que él tenía para él fue algo que lo asoció en mí. Entonces, pues yo crecí con esta parte. Pero la verdad es que no somos las únicas personas. Yo lo veo todo el tiempo en mis pacientes. Por ejemplo, lo veo justo en padres de familia, en mamás y papás, que de verdad se esmeran todo el tiempo por ser los mejores papás del mundo. Y aún así escuchas a papás decir, sentir que no lo están haciendo bien, convivir muchísimo con la culpa, no sintiéndose suficientes, sabiendo que pues son papás presentes, que tratan de darle lo mejor a sus hijos en cuestión de educación, pues emocional, académica, como todo esto que te exige el ser papá, ellos lo hacen, se esmeran, y aún así ves a un papá conviviendo con el síndrome del impostor donde no es suficiente. También lo escuchas en adolescentes que van a presentar el examen para la carrera o para ingresar a una preparatoria, estudiantes que ves que todo el tiempo le echan ganas, que son inteligentes, que están dispuestos como a seguir creciendo en la vida, ¿verdad? Y verlos en sesión sintiéndose incapaces de aprobar ese examen. Entonces, pues ahí se ve como la importancia de el diálogo que tenemos y yo siempre voy a decir, te invito a que veas la evidencia, porque es lo que platicábamos, todo el tiempo nos estamos esforzando y nuestro diálogo dice todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la evidencia real? O sea, una voz crítica que te hable, ya quitando la otra vocecita, que diga, bueno, sí me he preparado, he estudiado muchísimo para este examen, entonces sí tengo la capacidad de aprobarlo. O un papá también, ¿verdad? Reconocerse todo el esfuerzo que pone diariamente por hacer las cosas bien. Y también algo que es importante decir, no hablamos de perfeccionismo. La verdad es que el perfeccionismo no existe, pero el esfuerzo ya es un logro, el intentarlo ya es un logro. Y lo importante es comenzar a reconocerlo.
Híjole, yo creo que en cuanto al tema del síndrome del impostor, nadie se salva. Yo creo que en alguna ocasión lo hemos presentado al menos una vez y hay quienes a lo mejor lo seguimos presentando todavía porque aunque tú sigas trabajando y todo, a lo mejor en menor proporción, pero a lo mejor puede estarse ahí apareciendo de repente, ahí como tu ruido mental, ¿no? Por ejemplo, a mí todavía me suele pasar en algunas ocasiones, sobre todo ahorita que pues ya tenemos este nuevo formato con invitadas en el podcast, todavía me llega a pasar de repente cuando les escribo a las invitadas, pues para hacerles pues la invitación, ¿no? Para que vengan para acá. En un principio en un principio era como que, ¿y si no me contestan? O ¿y si me dicen que no? Y no sé qué yo. Ay, pues si no les escribo no me voy a dar cuenta. O sea, como que yo sola ahí me terapiaba y ya después de ver pues la calidad de ustedes como invitadas que se han pasado por aquí a este podcast y todo, digo, wow, todo lo que puede pasar cuando tú te quitas ese miedo y te atreves, porque a lo mejor se va a escuchar pues muy cliché, ¿no? Pero pues el no siempre realmente lo vamos a tener. O sea, Claro. nunca sabes de lo que puedes ser capaz o hasta dónde puedes llegar y todo. En cuanto, por ejemplo, al tema del podcast, yo he tenido muy buena respuesta y sobre todo ahora con este nuevo formato y digo, wow, o sea, como que yo sola me echo ahí el coco wash de que, Ujú. wow, vamos por más porque si esto pudo hacerse con miedo, ahora imagínate quitándote todo eso que te vaya estorbando en el camino en cuanto a ese ruido mental. Sí, claro que sí. De hecho, yo creo que pues convivimos muy seguido tú y yo con el síndrome del impostor, por lo que puedo escuchar. Yo creo que la mayoría, ahorita que me compartes esa historia, a mí también me ocurrió hace poco, incluso, con el tema del ejercicio. Recuerdo que yo veía un estudio y me llamaba mucho la atención todo lo que hacían, pero yo decía, ay, mi cuerpo no va a ser capaz como de hacer todo eso, de ser tan ágil, de ser tan rápido, de aventarse, de reaccionar. Pero como dices tú, pues cómo iba a saber si nunca lo intentaba, nunca, la verdad es que nunca había hecho un ejercicio similar. Entonces recuerdo que les dije a mis papás, les dije, ¿creen que puede? Fue como que, ay, pues inténtalo. Entonces dije, pues bueno, me voy a inscribir un mes y ya voy a ver yo qué pasa, ¿verdad? Me inscribí, ha sido de las mejores decisiones porque más allá de que es un buen hábito el ejercicio, me he dado cuenta que ese ejercicio me trajo a mí esta parte de autoconcepto en donde se reconstruyó un poquito lo que yo pensaba de mi cuerpo y era el sentirme segura, porque cada día que voy me doy cuenta de la capacidad que tiene mi cuerpo de aprenderse las rutinas, de reaccionar, de concretar los ejercicios. Entonces, pues justo fue la manera en la que yo me di cuenta, como dices tú, intentándolo, algo que a veces cuesta mucho es intentar nuevas cosas, porque al final de cuentas intentar algo nuevo, pues nos trae demasiada incertidumbre. Entonces, pues el atreverme, que también pues esto es como un ejercicio al que te invita a la terapia, el intentar cosas nuevas, sí definitivamente pues te pone a prueba, pero al final de cuentas el resultado fue positivo. Te digo, ahora yo pues vivo diariamente esta parte en donde me reconozco la capacidad que tengo en esta actividad física, pero va deslindado a cualquier tipo de tema, ¿verdad? Va a un deporte, va a un trabajo, va a una relación, va a la familia. La verdad es que nos abarca muchísimos temas posibles. Me encanta. Y lo más sorprendente es que a veces todos los demás que están como fuera de nuestro mundito ven todo y son capaces de decirnos las cosas buenas y cómo nosotros no terminamos creyéndonos en eso, ¿no? Y para empezar a cambiar estos pensamientos, digamos, no tan positivos que a veces pues nos vamos autosaboteando, ¿cuáles pueden ser o qué herramientas nos puedes recomendar tú bueno, hablando sí de la psicología, pero también como Mel, ¿qué nos puedes recomendar tú para ir cambiando esos pensamientos? Bueno, primero que nada, hablar sana. Entonces, el hecho de ya verbalizar la forma en la que te estás sintiendo, los pensamientos intrusivos que te están invadiendo, ya es un paso. Entonces, nombrarlo. Yo creo que lo primerito es darle un nombre, porque a veces decimos, pues es que pienso de esta manera, pero el hecho de no nombrarlo, no lo estás haciendo consciente, no le estás dando un lugar. Entonces, ya por fin ponerle un nombre de, bueno, es el síndrome del impostor, el cerebro es súper inteligente. Entonces, al momento que ya lo haces consciente, va a ser como más sencillo transitar el pensamiento, ¿verdad? Como dices tú, de esto negativo, ¿cómo lo puedo enfocar en algo positivo? Algo que también recomendamos muchísimo en la terapia
es escribir tus logros, empezar a reconocer diariamente lo que haces y suena como que, ay, pues todos lo podemos hacer o es algo pequeño, pero realmente nadie lo hace. Entonces, una vez que empiezas a escribir cada logro, porque sinceramente hay logros diarios, el logro no es como inaugurar una empresa o comprarse un carro, a veces creemos que los logros son cosas muy grandes, pero los logros están a veces en las pequeñas cosas, en concretar alguna tarea, en cumplir con alguna responsabilidad que teníamos ese día. Entonces, ya que lo vas proyectando, me he dado cuenta que los pacientes se van haciendo más conscientes de lo que hacen diariamente. Entonces, de los pequeños logros también pues nacen los grandes. ¿Qué otra cosa? Rodéate de buenas redes de apoyo. Como te decía yo, las redes de apoyo Muy pues son importante. fundamentales. Ajá, justo son las personas que también nos incentivan, son las personas que ven lo mejor también de nosotros mismos y aprender a escucharlos, porque luego a veces, pues sí, son súper buenas redes de apoyo y nos halagan, pero no somos capaces de aceptar ese reconocimiento. Entonces, comenzar a aceptar el reconocimiento, pero más que nada también comenzar a darte el reconocimiento a ti mismo. Yo siempre les digo a todos, celebren cada pequeño logro que han conseguido en el día o en la vida, lo que sea, porque yo creo que la vida se hace más bonita cuando aprendes a celebrar tus propios logros. Entonces, sí los invito mucho como a que hagan un festejo como tal, porque del festejo nace el reconocimiento. Entonces, aprender a tú mismo festejar los pequeños logros que pues has conseguido, ¿verdad? Ay, qué bonitas herramientas. Vamos a dejárnoslo como tarea y vamos a tener estas herramientas bien en cuenta para seguir, pues, cuando podamos ya darle un nombre. Ah, ok, ese pensamiento no soy yo, es el síndrome del impostor, ¿verdad? Ujú. Darle ese nombre y ver, ah, bueno, ¿cómo puedo empezarme a tratar mejor, darme ese papacho, hablarme más bonito? Entonces, estas herramientas nos son de gran utilidad, Meli. Pues muchísimas gracias. Nosotros podríamos quedarnos aquí horas y horas Ya sé. platicando porque material de cómo hemos sido presentes con el síndrome del impostor, pues hay material, hay. Pero pues muchísimas gracias, Meli, por la confianza, por abrirte con nosotros, pues por llenarnos de esta información que como te comentaba ahí por WhatsApp, que la idea es transmitir, sí, desde la parte de la psicología, pero también sobre ti como, pues, eres psicóloga humana. Entonces, Claro. pues, toda esta parte de cómo te va ahí afectando, porque uno cree que, como dice el meme, no, ay, pues que los psicólogos chequen sus apuntes y ya no, No como funciona si fuera así. tan fácil, pero pues, no, ustedes también sienten y viven todas estas cosas que pues uno como simple mortal experimenta. Entonces, pues muchísimas gracias, Meli. ¿Algún mensaje acá para la cámara que quieras compartirle a todos los pinkies que vieron este capítulo? Bueno, primeramente, Mar, pues muchas gracias nuevamente por el espacio, por permitirme tener esta conversación. Deseo que pues este mensaje llegue a muchas personas, a todas las personas que te ven. Deseo que genere un impacto. Yo siempre he creído que las cosas cambian cuando escuchas que a alguien más le ocurrió. Entonces, te sientes acompañado y te da como un cierto tipo de apapacho, ¿verdad? Entonces, deseo con este podcast que lleguemos a más personas, que se enteren que no solamente eres tú a veces pensando que no puedes. Y yo creo que el mensaje que pudiera dar el día de hoy es que ser tú es suficiente, no necesitas hacer algo más, no necesitas hacer algo extraordinario. Y yo creo que no hay mejor regalo que el que comiencen a creer en ellos mismos. Yo creo que más allá de que las personas reconozcan tu valor, creo que no hay valor más importante que el que tú te das. Entonces, pues los invito a reconocer sus pequeños y grandes logros y pues a celebrarlos. Sí, muchísimas gracias. Nos quedamos con cosas muy bonitas y muy importantes y con tarea ahí para trabajar y todo. Y pues Meli, antes de concluir nada más, compártenos nuevamente tus redes sociales para que ahorita terminando el capítulo vayan y se empapen de toda esta Claro información. que sí, es arroba tup.psicología, es T-O-O-P, arroba tupkids.psicología y arroba melrodríguez98. Ahí pueden encontrar información. Súper bien, Meli. Pues muchísimas gracias y esperamos tenerte nuevamente para platicar Al del síndrome contrario, del impostor senior ya más, ya más más avanzado. Así que pues avanzado. bueno, como siempre les digo, ya saben que también pueden seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, los canales del podcast, Spotify y YouTube como Pink Power Blog. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.